Hola, muy buenos días. Bueno, me llamo muy buenas tardes. Perdón, les damos la bienvenida a este foro por motivo del mes del orgullo gay. Este tema que vamos a abordar ahora es sobre discriminación. De igual manera que el anterior, lo estamos haciendo en colaboración con la Expresión Juvenil Revolucionaria de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Para ello, quiero presentarles a su presidente, Alan Flores. La oportunidad y el espacio para que sigamos tratando estos temas en el mes del orgullo y utilizando el hashtag cuarentena de colores. Entonces seguimos con estos diferentes temas dentro del mes. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a ti. Pues vamos a dar pauta al invitado del día de hoy. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene un diplomado en Derecho Corporativo y especialidad en Juicios Orales. Actualmente está cursando la maestría en Derecho Civil. Con ustedes el licenciado Eder González Malváez Salinas. Hola, muy buena tarde a todos. El gusto es mío. Pues el día de hoy espero poderles aportar algo nuevo y relacionado, como ustedes dicen, al mes del orgullo. Pues no me queda más que agradecerles y empezar con esta plática que va a ir enfocada con relación a lo que es la discriminación. Una práctica que, bueno, siempre vemos, somos latentes a hacerla y también a recibirla. La intención de esta plática es saber qué es lo que pasa con la discriminación, cómo nace, cómo podemos frenarla y, bueno, si hay alguna normativa dentro de nuestro propio país, cómo la podemos seguir, cómo podemos solicitar hacer valer nuestros propios derechos. Entonces de eso va a ir la plática enfocada y pues bueno, esperar sus preguntas y respuestas y ya nada más quedo a su indicación. Muy bien, Eder, pues bienvenido y este es tu panel. Bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, me gustaría empezar tratando de definir un poco qué es la discriminación, este fenómeno social que lo tenemos, que siempre se va a dar dentro de la sociedad. Y bueno,
Este va a ser cuando una persona o un grupo de personas a través de ciertas acciones de exclusión y de distinción, perdón, van a tener como principal objetivo, bueno, vulnerar a un grupo de personas o a una persona, y bueno, esto va a tener como resultado tiene. ¿De dónde nace la discriminación? ¿De dónde nace este fenómeno? Pues esta práctica discriminatoria siempre va a nacer dentro de las relaciones sociales, del día a día que va a dar el ser humano hacia otro ser humano, de un grupo de personas hacia otro grupo de personas. Y bueno, la discriminación siempre va a cambiar, va a ser latente, es una conducta que va a ir modificándose conforme a lo que la propia sociedad va requiriendo. No es el mismo tipo de discriminación que se vio hace 10 años hacia lo que vemos actualmente. La discriminación, al igual que la propia sociedad, va cambiando, se vuelve contemporánea y bueno, siempre hay que estar latentes a que este tipo de prácticas siempre se va a dar entre las personas hacia las personas. ¿Cómo se va a generar la discriminación? Bueno, esta práctica de distinción y de exclusión se va a generar a través de dos elementos. Estos dos elementos siempre van a estar latentes, no van a cambiar. ¿Qué va a ser el estereotipo y el prejuicio? ¿Qué va a ser el estereotipo? Bueno, el estereotipo van a ser todas aquellas imágenes o ideas o estampas hacia la semejanza que nos van a decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir, hacia dónde no tienes que ir. Y bueno, ya teniendo todo este listado, toda esta fórmula del elemento del estereotipo, pues vamos a tener el prejuicio. Que el estereotipo, bueno, va a dar paso al prejuicio. ¿Y qué es el prejuicio? El prejuicio va a ser el juicio formado con antelación sin el conocimiento de causa. ¿Y esto qué quiere decir? Que con simplemente saber o ver podemos decir o podemos determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Ejemplos con relación a lo que vemos o a la estampa o semejanza a lo que vemos. Si nos dicen el blanco representa maldad, simplemente con verlo vamos a considerar que va a ser maldad sin tomarnos ni el tiempo ni el espacio en verificar que, bueno, si el color negro efectivamente representa eso. Ahora, con el conocimiento de saber las cosas, si te dicen tal persona es buena o tal persona es mala, con simplemente escuchar el nombre de esa persona, nosotros vamos a poder determinar si esa persona va a ser buena o va a ser mala, y bueno, eso nos va a dar paso a excluir a esa persona y dar como resultado a la discriminación. Como les decía, estos dos ingredientes nos van a dar como resultado la discriminación, siempre van a existir, cabe mencionar, uno va a ir acompañado del otro, y para que pueda existir, o más bien, perdón, para poder nosotros saber qué es discriminación o cuándo nos están discriminando, tienen que existir tres elementos fundamentales. ¿Cuáles van a ser estos tres elementos fundamentales? Uno, el trato diferente, que siempre va a existir entre dos o más personas. Si no existe un trato diferente entre dos o más personas, no hay discriminación. Si el trato se queda solamente hacia una persona, no existe discriminación. Tiene que ser una conducta exteriorizada hacia más personas, hacia una o más personas. Si no existe este elemento, no hay discriminación. El otro elemento es un trato diferente, injustificado o arbitrario. ¿Qué quiere decir? Dentro de la sociedad sí existe un trato diferente, pero este tiene que ser justificado. Ejemplo, es un salón de clases, tienes a tus alumnos, a los alumnos le vas a dar una calificación diferente, que es el trato diferente, pero está justificado. ¿Por qué? Porque si el alumno no tiene buenas notas, pues obvio lo vas a reprobar. Si el alumno sí tiene buenas notas o tiene un buen rendimiento, bueno, pues le vas a dar la calificación que le corresponde. Pero en dado caso de que tú le pones una calificación a un alumno sin que éste esté justificado de si es bueno o es malo solamente porque me caes bien, eso no es suficiente justificación para darle un trato totalmente diferente. Entonces aquí
aplica también el elemento de la discriminación. Y el último, que es el más contemporáneo, el más importante, es la discriminación por los rasgos naturales o los rasgos que vamos adquiriendo nosotros conforme a lo largo de nuestro periodo de vida. ¿Cuáles son los rasgos naturales? Pues bueno, van a ser color de ojos, complexión física, con relación a los rasgos que vamos adquiriendo con relación al tiempo, bueno, nuestras creencias, nuestros gustos, la forma en la que pensamos, la forma en la que vamos direccionando lo que hacemos y lo que decimos. Entonces, estos tres elementos nos van a decir que en realidad existe discriminación por parte de una persona o por un grupo de personas hacia una persona o hacia un grupo de personas. Si no existe alguno de estos tres elementos, bueno, pues no existe discriminación. Ahora pasamos a lo siguiente. ¿Cómo se presenta la discriminación actualmente? Como les comentaba al inicio, la discriminación, al igual que cualquier otra práctica social, va cambiando conforme al tiempo, va evolucionando conforme a las necesidades de la propia sociedad, y bueno, esas necesidades dan paso a que se empiece a generar características diferentes hacia la discriminación para poder nosotros ver qué tipo de discriminación es la que estamos viviendo, cuál es la discriminación que se presenta. Una de ellas, dentro de la actualidad, es la discriminación por hecho. ¿Y qué es la discriminación por hecho? Esta va a ser aquella práctica que se va a llevar dentro de la sociedad y cuando de cierta forma injustificada tratamos a cierto sector de la sociedad para hacer o dejar de hacer cosas. Un ejemplo, una persona mayor no va a poder hacer cierto tipo de actividades porque no quiero. No está justificado, le decimos a la persona mayor que no va a poder hacer esta actividad. Entonces está discriminando por hecho. Este es uno de los tipos de discriminaciones contemporáneos que hay. Después tenemos la discriminación por derecho. ¿Y esto a qué va enfocado? Esto va enfocado a todas las normas que va a tener el Estado para poder regular la conducta de sus gobernados. Y nos dice que, bueno, va a ser aquellas normas que vulneren a un sector de la sociedad y que no lo van a favorecer, sino lo van a desfavorecer. Un ejemplo es una mujer se casa en el extranjero con una persona y bueno, al momento de casarse o celebrar el matrimonio en el extranjero, bueno, pierde sus derechos de nacionalidad. Más sin en cambio, si el hombre se casa en el extranjero, él no pierde ese derecho. Aquí hay un desfavorecimiento entre un hombre y una mujer. ¿Cuál va a ser? Bueno, si la mujer hace la acción de contraer matrimonio en el extranjero, bueno, perderá sus derechos. Pero si el hombre, más sin en cambio, contrae matrimonio en el extranjero, él no los pierde. Entonces aquí hay algo que no está justificado, que genera un desfavorecimiento entre ambas personas. Después pasamos a la discriminación directa, y esto es que cuando de forma directa, como dice su nombre, una persona o un grupo de personas generan una distinción excluyente y que se va a ver totalmente latente. Esto va a ser a través de un perjuicio y a través de un estereotipo. Teniendo estos dos, yo, persona, voy a decir o dejar de hacer ciertas cosas porque está otra persona o un grupo de personas que a mí me afectan sin tener una justificación. Después va a estar la discriminación indirecta. Esta va más enfocada hacia aquellas acciones que hacemos no de forma visible, pero que sí incitamos a no hacer participativas hacia las personas. Un claro ejemplo es cuando una persona física o una persona moral empieza todo un proceso de reclutamiento y dentro del proceso de reclutamiento te da ciertas características que no son esenciales para generar la actividad a la cual van a contratar a la persona. Un ejemplo, que te digan, bueno, para este puesto tú necesitas tener una estatura promedio, tienes que tener cierta complexión, tienes que tener ciertos
rasgos físicos para que puedas tú obtener este puesto. Aquí es cuando inicia la discriminación indirecta, en donde cuando incitamos a que las personas no participen, pero sin ser directos. O sea, sí está, o sea, sí dejo que la gente participe en el proceso de reclutamiento, pero el candado es que si tú no tienes estos atributos no esenciales, no puedes seguir o no puedes ser partícipe. Después tenemos la discriminación por acción, que esta se va a realizar mediante un acto y una postura cuando ya se empiece a hacer el acto o la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, lo vemos en restaurantes que dicen, bueno, me reservo derecho de admisión, pero si tu derecho de admisión no está totalmente justificado, bueno, discriminas a las personas porque claramente dices, no pueden ingresar las personas con ciertas y ciertas características. Si tú ingresas al establecimiento, bueno, te tendré que sacar del mismo porque no cumples con mis características. Esta es por acción. Y tenemos por omisión, esto lo vemos un poquito más con los servidores públicos, en los cuales, bueno, nos hace referente a la discriminación por omisión cuando no se realiza una acción establecida por la ley o por la norma, cuyo fin es evitar la discriminación, que la propia autoridad o el propio servidor público se le olvide que existen ciertas pautas para que no transgredas a la persona y no la discrimines, bueno, pues se le olvida en el ejercicio de sus funciones y bueno, ya por omisión se genera la discriminación. ¿Qué nos va a dar por consecuencia seguir generando discriminación? Pues siempre lo vamos a seguir viendo con paso del tiempo, pues crear nuevos grupos vulnerables, que bueno, estos grupos vulnerables van a tener la distinción de que se le van a van a ser vulnerables hacia su dignidad, hacia los derechos humanos que tienen, hacia la negación del ejercicio de la libertad, para poder también ingresar hacia ciertos sectores de la sociedad que siempre van a estar ahí. Entonces, esa va a ser una de las consecuencias que siempre va a traer la discriminación, generar nuevos sectores vulnerables a lo que nosotros no veíamos a lo mejor con el paso del tiempo, algo más contemporáneo, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. La discriminación siempre va a evolucionar con relación a las propias necesidades de la sociedad que va a tener con la interacción con la misma sociedad. ¿En México existe algún marco normativo que nos diga si castigan, no castigan, previenen, erradican la discriminación? Sí, en efecto, en México tenemos la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Esta ley, bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de junio del 2003. ¿Qué pretende hacer esta ley dentro de nuestro marco normativo? Bueno, como lo dice, prevenir y eliminar de todas las formas de discriminación que se ejerzan en contra de una persona o en contra de un grupo de personas que vivan, que residan o que estén dentro de nuestro país. Y esto, bueno, lo va a establecer un poquito más dentro de su artículo primero de esta ley. ¿Cuáles son las medidas que va a establecer la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación? Bueno, va a tener ciertas medidas, pero para poder determinar cuáles van a ser esas medidas preventivas para eliminar la discriminación, primero va a tener como considerando ciertos tipos de acciones y conductas y lo va a establecer en el artículo 9 de esta propia ley. ¿Y qué dice estos considerandos? Bueno, en general va a buscar erradicar la discriminación en la educación, en el trato social, en la igualdad de trabajo, en la igualdad de paga, así como hacer que los grupos vulnerables ya no sean grupos vulnerables y generar políticas y estrategias para que esos grupos se puedan integrar a la sociedad. Eso es una de las principales cuestiones que va a hacer esta ley al momento de decir cuáles son mis criterios y cuáles van a ser mis acciones y qué es lo que yo voy a considerar dentro de estos rubros como discriminación. Y pues aquí partimos con relación a las medidas, que en general esta ley va a buscar
que se establezcan para erradicar y prevenir la discriminación en nuestro país. Una de las primeras medidas es la medida de nivelación, y dice así el artículo, dice, son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidad, eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo que obstaculicen el ejercicio del derecho y las libertades prioritarias para algunos sectores, como son el de las mujeres y los grupos de situación de discriminación más vulnerables, como son aquellas personas que tienen alguna discapacidad, ya sea visual, motora. ¿Qué va a buscar esta medida? Bueno, adecuar las mejores normas, accesos a las personas con discapacidades para que se puedan integrar a la sociedad de una manera orgánica. Eso es lo que dice las medidas de nivelación. Eso es uno de los principales fines que va a tener. Después tenemos las medidas de inclusión, y a la propia ley nos dice que van a ser aquellas disposiciones de carácter preventivo o correctivo cuyo fin es eliminar los mecanismos de exclusión o de diferencias desventajosas para aquellas personas que gocen y ejerzan de sus derechos e igualdad de trato. Esta medida de inclusión va a buscar que todos aquellos grupos vulnerables se puedan integrar. ¿Y cómo se puedan integrar? Generando políticas en las cuales no exista ningún tipo de discriminación, ya sea que seas mujer, que seas de un grupo religioso, que tus gustos o preferencias sean totalmente diferentes, o que tengas tú alguna discapacidad de la cual, bueno, puedas ser víctima de cualquier tipo de discriminación. Eso es lo que dice las medidas de inclusión. Y tenemos las acciones afirmativas. Estas van a buscar erradicar de cierto punto, de forma temporal, aquellas situaciones de discriminación que tenga una persona o un grupo de personas en ese momento. Su objetivo va a ser corregir esas situaciones sin llegar a violentar ni a discriminar al grupo de personas que están ejerciendo discriminación. Eso es lo que es las acciones afirmativas, y es una de las medidas en general que busca esta ley. En caso de que en mi persona ocurra una discriminación de todo lo que ya hemos planteado, ¿qué va a pasar cuando una persona física, cuando una persona moral o alguien que preste servicios o un servidor público en ejercicio de su función discrimine mis propios derechos? ¿Con quién puedo recurrir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Bueno, la ley para la prevención y erradicación de la discriminación dice, bueno, para que yo pueda cumplir con todo esto, voy a crear una comisión, la cual, bueno, tú puedes recurrir, tú, persona, para que te puedas quejar con ellos. ¿Y quién va a ser? Bueno, va a ser el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Bueno, ¿qué es lo que va a buscar el CONAPRED? ¿O qué es el CONAPRED? Bueno, es un organismo descentralizado de la propia Secretaría de Gobernación. ¿Y qué va a tener como beneficios el CONAPRED? Bueno, va a ser un consejo que gozará con su propia autonomía, tanto como técnica y como de gestión. ¿Esto con qué principal fin? Bueno, con la intención para poder dictar resoluciones con propias hacia las quejas que las personas van a acudir con la CONAPRED. Y bueno, va a tener totalmente autonomía, no va a depender de nadie más, va a tener la libertad para poder decir si tu queja es procedente, no es procedente, cómo va a ayudar a solucionar esa controversia. Y bueno, también tiene un objetivo en común con relación a la ley, y bueno, va a perseguir contribuir al desarrollo cultural, social, democrático de nuestro país con relación a las actividades para erradicar este problema social. También va a llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación, va a formular y promover políticas
públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren dentro de nuestro territorio nacional. Recordemos que ahora en nuestra Constitución, a partir del artículo 1, nos da la garantía de nuestros derechos humanos universales, que los va a proteger todas las leyes de nuestro país, siempre y cuando estemos dentro de nuestro territorio. Y bueno, este también es uno de los objetivos de la CONAPRED, que no se vulnere ningún derecho a no, perdón, ningún derecho que sea derivado de la discriminación. También, por último, uno de sus acciones es coordinar a las dependencias, a las entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de la prevención y la eliminación de la discriminación. Le va a decir a todas las dependencias que van a ofrecer los servicios hacia el gobernado qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, cuáles van a ser las acciones que tiene que realizar el propio servidor público para no poder rebasar los límites y generar una discriminación hacia las personas. Ok, y regresando a lo que les comentaba, ¿qué va a pasar el día de mañana que me discriminen? Que alguna persona, ejemplo, algún negocio, algún restaurante, no me permita el acceso o el disfrute del servicio que él está ofreciendo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿A quién puedo recurrir? Regresando a ello, pues es directamente a la CONAPRED. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer mediante un escrito, mi queja tiene que llevar mi nombre, mis datos generales, como mi nombre, mi domicilio para ser notificado. También actualmente podemos hacer este tipo de quejas a través de sus plataformas virtuales, llamada telefónica. De igual forma, en dado caso que nosotros tengamos alguna duda con relación a cómo llevar a cabo mi queja, bueno, la propia CONAPRED nos va a ayudar en llevar a cabo esta queja, nos va a acompañar de la mano de cómo ir desarrollándola. ¿Para qué? Bueno, para que nos pueda dar una solución a la queja que nosotros estamos haciendo, y también mandar a traer a la persona que nos hizo estos actos arbitrarios, en decir, bueno, tú fuiste el que cometiste discriminación, bueno, estas son las alternativas de solución, que bueno, pueden correr desde una disculpa pública hacia mecanismos como cursos de actualización para no la discriminación, para la persona que haya hecho este acto de distinción. De igual forma, en dado caso de que la propia CONAPRED no pueda llevar a cabo mi queja, bueno, me va a ayudar, me va a decir, bueno, yo no soy la institución adecuada para poder llevar a cabo tu queja, pero sí te puedo canalizar hacia las áreas o hacia los sectores que te pueden ayudar a ver acabada o prosperar tu queja para que tú puedas tener una respuesta positiva. De igual forma, la CONAPRED nos dice lo siguiente, que bueno, para poder emprender cualquier tipo de acción quejosa, no tiene que pasar más de un año de la acción. Tenemos un año para que nosotros podamos emprender nuestra queja, a excepción de ciertas acciones discriminatorias que nosotros tenemos que fundamentar y motivar en nuestro escrito para que se pueda considerar una ampliación del plazo del año que nos dice. De igual forma, nos dice la CONAPRED que no recibe ninguna queja anónima, todo tiene que hacer de forma clara, decir quién es la persona que está emprendiendo la queja, y también para hacer de nuestro conocimiento nos dice que el procedimiento que va a llevar nuestra queja es todo lo relativo a lo que nos dice el Código Federal de Procedimientos Civiles, que bueno, nos dice cómo va a proceder nuestra queja y si vamos a tener una respuesta o no vamos a tener una respuesta. También el consejo va a funcionar como un centro de mediación, va a conciliar entre las partes, entre el quejoso, que va a ser la persona que va a tener la discriminación, y la persona
que genera la discriminación, a la cual nos vamos a quejar. Va a sentar a las partes y va a tratar de conciliar y decir, bueno, la situación es esta, la persona se está quejando por esta situación, tu persona que te estoy mandando a traer, qué es lo que tú me puedes decir, qué es lo que tú me puedes aportar, aceptas o no aceptas. Si la persona acepta la acción que realizó, bueno, el propio consejo nos va a decir, bueno, no lo vuelvas a hacer, te voy a llamar la atención, y para que no lo vuelvas a hacer, mira, tengo estos mecanismos para lo cual tienes que llevar a cabo tal, tal, tal y tal acción. Entonces ya dio resultado, perdón, ya dio respuesta a nuestra queja y bueno, ya podrá ser satisfactoria o no va a ser satisfactoria. ¿Qué va a pasar cuando la persona que generó la discriminación va a negar todo? De cualquier forma le va a decir, bueno, por algo te estoy yo mandando a traer, solamente te voy a generar la siguiente recomendación, evita hacer estas y estas acciones, por lo cual, bueno, también pongo a tu disposición todos mis manuales, todos mis programas y todas aquellas acciones complementarias que yo tengo para que no se generen estas situaciones. Esto es lo que va a perseguir propiamente este consejo, que es llevar a cabo, pues, todas las quejas que nosotros tengamos, resolverlas, ayudarnos, vuelvo a repetir, generar planes, programas para que los particulares, tanto como servidores públicos, no generen este tipo de acciones dentro de la relación persona a persona o de personas a personas. Entonces, en general, esto es lo que estaría mi aportación con relación a qué es la discriminación, cómo se desarrolla, cómo la podemos identificar, qué es lo que va a pasar en dado caso de que sigamos con estas prácticas discriminatorias, si hay o no hay un marco normativo dentro de nuestro país, ya sabemos que lo hay, qué es lo que establece este marco normativo y bueno, el papel que también tiene este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación dentro de nuestro territorio, qué es lo que podemos hacer, que si nos podemos quejar y bueno, cómo va a ir la queja encaminada, que bueno, va a ser el propio consejo, un árbitro conciliatorio en decir, bueno, existe o no existe esta acción, si existe, bueno, cuáles van a ser sus actuaciones y si no existe también cuáles van a ser sus actuaciones. Entonces, de mi parte queda toda la participación. Una aportación del tema de discriminación. Obviamente fue muy amplia, muy concisa. Y ahora vamos a abrir el panel de las preguntas que nos están llegando por Facebook. Nos pregunta Yocta, una persona que sea discriminada por su orientación sexual para no ser contratada, ¿qué puede hacer? Ya que no se establece una relación laboral. Muy bien. Actualmente la Ley Federal del Trabajo no lo dispone claramente, pero sí la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de revisiones en las cuales a los empleadores les solicitan muchas de las ocasiones las condiciones generales de trabajo desde su contratación, durante sus procesos y qué es lo que pasa al momento de contratar a esta persona. Sabemos que no existe una relación laboral, pero sí la persona se puede quejar directamente con este consejo que mencioné hace un momento y decir que, bueno, dentro del proceso de reclutación se dio este tipo de discriminación indirecta en la cual, bueno, no me dieron la oportunidad de seguir dentro del proceso y que fueron muy claros y que fueron directos. Puede quejarse, si tiene directamente el nombre de la persona física o moral, le van a solicitar en dónde fue, o sea, la dirección de dónde acudió a hacer este proceso de reclutamiento, qué puesto era el que perseguía, y bueno, le van a tomar el propio consejo ciertos datos para que pueda prosperar su queja. ¿Se puede quejar? Sí se puede quejar. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, si todo prospera y tiene los elementos suficientes el consejo, bueno, tendrá que llamar a traer a la persona física o a la persona moral que no dio paso al término de este proceso de reclutamiento. Ok.
Nos comenta Vicky Melo. La gente que hace discriminación en contra de ustedes son personas ignorantes que no valen nada y simplemente no se quieren ni ellos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muy bien, esto con relación a su crítica y opinión es propia, como yo lo decía al principio, la discriminación es un fenómeno social que siempre se va a dar con relación hacia el trato de la persona a la persona o de las personas hacia las personas o si de las personas hacia la persona. Esto siempre ha habido, no es algo que nos extrañemos, no es de gente sin preparación, ignorante o no ignorante. Esto es de los dos elementos básicos que yo les comentaba, que es el estereotipo y el prejuicio. Existiendo el estereotipo y el prejuicio, siempre va a haber la discriminación. Esto lo sabemos perfectamente, son rasgos de la propia sociedad que nos da la propia sociedad. Y bueno, algo un poquito como comentario es el contrato social que nos decía Rousseau, que nos decía, mira, si perteneces a cierto grupo de personas, vas a ser un sector vulnerable. ¿Por qué? Porque tienes ciertas características que el estereotipo te da. Y el prejuicio, ¿cuál va a ser? Bueno, el trato diferente, el trato discriminatorio, el hacer o dejar de hacer hacia la persona, para la persona, o si no, de las personas hacia las personas. Ok. Nos pregunta Braulio Rodea. En caso de que exista una relación laboral y el patrón realice la discriminación, ¿en dónde se puede acudir? Muy bien, Braulio, te explico. Actualmente, vuelvo a repetir, la Ley Federal del Trabajo ya lo establece que no debe de existir discriminación en conjunto de algunas normas oficiales que sí están latentes, que sí son vigentes, y en caso que tú tengas discriminación puedes acudir directamente al consejo que les decía, se me fue el nombre, enseguida les digo, a la CONAPRED y también a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de tu localidad. Si tú eres de la Ciudad de México, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Si eres del Estado de México, tiene que ver mucho de la zona en la que tú estás, porque hay diferentes juntas. Tenemos la Junta de Toluca, tenemos la de Tlalnepantla y tenemos la de Texcoco, si no mal recuerdo. Puedes acudir y puedes hacer una queja. ¿Qué es lo que va a pasar al momento de que tú te quejes laboralmente? Bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a mandar a uno de sus inspectores y le va a solicitar directamente a tu patrón su plan para erradicar esta discriminación. Actualmente te puedo decir, a través de la reforma del 1 de mayo del 2019, se vuelve a estipular que, bueno, el patrón está obligado a generar todos estos manuales para no discriminar a las personas, no discriminar no solamente en el sentido de orientación sexual, sino también de inclusión de las personas, que era algo que yo les decía. Actualmente hay diferentes tipos de discriminación hacia ciertos sectores, entonces lo que se hace es la participación de toda la sociedad para integrar a esos sectores vulnerables. La ley ya lo dispone sí la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo lo puedes hacer? Te digo, puedes acudir a estas dos instancias, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a la CONAPRED. También puedes ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para la Ciudad de México, o si tu materia o lo que tú haces es una industria que se considera federal, bueno, sería a la Profedet directamente. Pero sí, te van a hacer caso, lo que te van a preguntar es lo siguiente: el nombre de tu empleador, el domicilio del empleador y a lo que tú te vas a quejar. En este caso, bueno, van a ser las acciones arbitrarias por parte de tu patrón, en decir que, bueno, tienes un trato totalmente diferente, que tal vez por esa condición tú no estás recibiendo los sueldos y salarios que corresponden, y que, bueno, lo que tú estás haciendo no equipara con relación a lo que tú ganas. Depende mucho al tipo de discriminación que se dé dentro de la relación laboral. Ok. Carla Salvador, ¿se considera discriminación si mi matrimonio es legal en mi estado, pero al irnos a otro estado, ahí no es legal? ¿Pierdo mis derechos por matrimonio en este caso? No, no es discriminación,
La discriminación se va a dar, cabe aclarar, entre las personas, no ante las normas jurídicas. O sea, sí lo hay, pero en este caso no aplica. Si tu matrimonio se celebró en un estado donde está permitido, es legítimo para todo el territorio nacional. El que en ese estado no se permite el matrimonio no significa que no exista la figura jurídica. No sé si soy claro, pero el matrimonio es un tipo de contrato que se celebra por la voluntad de las personas. Esta figura a lo mejor no está regulada o no está reglamentada en ese estado, pero tú al momento de celebrarlo en donde sí, no significa que tú pierdas tu derecho contractual al irte a otro lugar. Tú te llevas ese derecho, la figura del matrimonio te lo vas a llevar, no lo vas a perder al momento de que te muevas, no lo hay. De hecho, este tipo de matrimonios hay tratados internacionales, acuerdos entre países, en donde antes se decía, me voy a casar a otro país en donde está permitido. Ah, bueno, ahora esa figura la traslado a mi territorio y lo que hago es legitimar esa acción porque se dio. Que el territorio no me lo permita, no lo celebro aquí, me voy a otro lugar, aquí regreso y digo, el acto está hecho, solamente legitímalo. ¿Qué es legitimar? Bueno, hazlo valer como si fuera una figura totalmente normal, que bueno, el matrimonio va a ser el acuerdo de voluntades entre las personas con el fin, bueno, de generar familia. Eso es lo que es condición de legitimar los actos. Se considera como discriminación si mi matrimonio es legal en un lugar pero en otro lugar. No, más que nada la discriminación se da entre las personas o las personas que representan los intereses en este ejemplo del Estado. Ok. Nos pregunta Manuel García, ¿hay alguna sanción de despido injustificado debido a discriminación en cuanto a la sexualidad? Ya sea que a los compañeros en el área laboral no se sientan a gusto. Ok, hay una sanción de despido injustificado debido a una discriminación en cuanto a la sexualidad, ya sea... Muy bien, como les decía, el consejo o cualquier tipo de consejos, ya sea derechos humanos o la CONAPRED, solamente generan recomendaciones. Que si sigues teniendo las mismas con el paso del tiempo, bueno, tendrán que tomar acciones para tratar de erradicar. Una sanción a primera vista no lo hay. Un despido injustificado, tienen que ver el por qué es el despido, si el despido es totalmente directo hacia las preferencias de algo o hacia algo, hay que verlo. Muchas empresas no te van a decir te voy a despedir porque te gusta tal o no te gusta tal cosa, pero si ustedes notan que la empresa tiene ese tipo de acciones, pueden acudir, como les decía hace un momento, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y también Derechos Humanos, que también juega un papel muy importante y genera presión hacia la Secretaría de Trabajo para que inspeccione todos estos marcos de normatividad nuevos que hay, que ya se están aplicando, y también, bueno, con la CONAPRED, que también tiene una de sus facultades, hacer este tipo de observaciones hacia las personas, tanto como a particulares como a servidores públicos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un comentario de Dionisio González. ¿Es muy diferente cuando uno ya trabaja ahí y empieza la discriminación a cuando vas a buscar trabajo? Sí, evidentemente, porque dentro de la figura de reclutamiento solamente ven tus aptitudes y actitudes que vas a tener con relación hacia las actividades que te van a contratar o hacia las actividades contratantes. Ya en el ejercicio de la función sí, hay mucho, te pueden decir no funcionas para esto, no me das el ancho para esto, pero recordemos que van a ser, o el tipo de discriminación va a ser enfocado hacia
menoscabar las acciones de las personas, no hacia las acciones, hacia el trabajo por el cual tú fuiste contratado, que te digan, mira, ¿sabes qué? No me das el ancho porque físicamente no impones esto, o no me das el ancho porque te gusta hacer o dejar de hacer tal cosa, o no me gusta tu forma de vestir, o no me gusta esto, o no me gusta aquello. Van a ser de otra índole que no va a ser de tu función de trabajo. Por ejemplo, si te contratan para armar cuadernos, tú armas tus cuadernos y solamente se tienen que ir con relación al armado de cuadernos, no a la forma en la que tú haces o a la forma en la que tú llegas al trabajo, si llegas en bicicleta, si llegas caminando, si te gusta vestir a cuadros, si no te gusta vestir a cuadros, y eso también es con base a los lineamientos que pueda llegar a pueda tener una empresa para el código de conducta y de vestimenta, mientras ese tipo de conductas no transgredan tus propios derechos humanos, tus propios derechos naturales, está perfecto, los puedes seguir. Pero si transgreden a tus derechos, derechos humanos, es más que suficiente que te están discriminando. Ok, perfecto. Déjame ver, tenemos otra pregunta al parecer. Yoctán, ¿qué pasa con la discriminación en el ámbito familiar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Ok. En forma general, te puedo decir que para eso tenemos el Código Civil, en este caso, el Código Civil para la Ciudad de México, que nos dice violencia intrafamiliar. Vamos a ver qué tipo de discriminación es la que se genera, quién la genera, a quién la genera y qué tipo de discriminación es. Aquí entra un poquito más ya otro tipo de normatividad que sí puede ser aplicable. Aquí la aplica el Código Civil, en este caso para la Ciudad de México. También tenemos un Código Civil Federal y bueno, ya tenemos el Código de Procedimientos Civiles, que nos van a decir, bueno, cómo vamos a proceder con relación a este tipo de violencia que hay, pero hay que ver de dónde parte el tipo de discriminación, qué lo hace y qué tipo de discriminación es. Ok. Ahora, ¿qué diferencias de trato se pueden no considerar discriminatorias en este marco? O sea, ya pasamos del ámbito laboral, porque las preguntas se enfocan en eso, pero en forma general y para el tema del orgullo, ¿cuáles serían las formas no discriminatorias hacia una persona? Muy bien. Yo siempre he dicho que este tema de discriminación es un poco escabroso. ¿Por qué? Porque parte del principio básico del derecho. Tus derechos terminan cuando rozan el derecho de otra persona. Si no quieres ser discriminado, no discrimines. Lamentablemente, esta fórmula de la discriminación es el pan de cada día de los roces sociales, lo que muchos estudiadores de la sociedad nos dicen, los sociólogos dicen, bueno, si no quieres generar más discriminación, trata de adherirte y trata de que no existan más estos grupos vulnerables, trata de incluirte y ser inclusivo, tratar de sí seguir la normatividad de las personas y tratar de decirles que, bueno, todas sus acciones no son diferentes a lo que ellos hacen y tratar de incluir a esas personas y decirles, soy una persona normal, no hago algo diferente y también puede ser partícipe dentro de lo que yo hago. Ahora bien, algo que yo puedo decirles, como buscar una forma de erradicar la discriminación, no es ser discriminantes, no ser la típica persona, si yo te veo muy extravagante, hasta para allá, no caer en los estereotipos que están muy marcados dentro de la comunidad lésbico, gay y todos los que se adhieren, este prejuicio está muy marcado en los estereotipos. Si no eres alto, no me gusta; si no eres de tal complexión, no te acepto. Hay ataque entre esta comunidad, si así lo quieres ver. Entonces, ¿qué hacer? No discriminar, no irme por los estereotipos, no generar más estereotipos, no seguir el prejuicio de decir, bueno, lo que veo no me acerco, o de lo que escucho no me atrevo.
Eso sería lo más importante, tratar de minimizar los estereotipos y tratar de ser un poquito más conscientes en los prejuicios que se puedan generar de estos estereotipos. Ok, otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación para las personas o grupos afectados y para la sociedad en general? Ok, la consecuencia es la más básica que les decía, es generar otros grupos vulnerables y que estos grupos vulnerables, al sentirse atacados, ataquen y creen otro grupo vulnerable. Y eso lo vemos precisamente, les decía, el ejemplo de hace, vayámonos desde que empezó el reconocimiento de la historia, ¿no? A través de la escritura. ¿Cómo empieza la discriminación? Empezar a discernir a los grupos sociales. A ver, tú eres el grupo de casa, tú eres el grupo de cultivo, tú eres el grupo que nos va a organizar y después viene el grupo de poder adquisitivo. Bueno, yo soy del grupo de poder adquisitivo, entretenga más, voy a poder obtener más y voy a poder excluir hacia las demás personas, y las personas que tengan mi mismo nivel, bueno, van a poder entrar a mi propio círculo, y así va evolucionando la propia sociedad. Esa es una de las consecuencias de la discriminación, empezar a generar más grupos vulnerables, y que esos grupos vulnerables, al sentirse vulnerables, lleguen a atacar a los grupos, y bueno, dentro de la confrontación generar a nuevos grupos que se puedan considerar vulnerables. Eso es en cuestión social, cultural. En cuestión personal, bueno, al momento de que una persona es discriminada, ¿qué es lo principalmente que hace? Bueno, la generación de odio, es decir, hijo de tú, tal por cual, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Si somos iguales. Entonces, una de las consecuencias en el ámbito personal es el odio y el generar violencia hacia otras personas que generan la discriminación. Eso es algo de pronta acción y de pronta respuesta. Ok. Bueno, Eder, pues muchísimas gracias por tu ponencia. Estuvo demasiado interesante, que nos aclara ciertos puntos que quedaron un poco pendientes en la ponencia anterior. Y pues sí tocas temas muy importantes, ¿no? O sea, también ahorita hay cosas como discriminación positiva que el gobierno maneja, ¿no? Tal como los vagones exclusivos o tratos exclusivos para ciertas comunidades, que es un tipo de discriminación positiva, ¿no? Que lo hace el gobierno. No tratamos con temas de inclusión, lamentablemente yo lo veo de esa manera, ¿no? El chiste es trabajar en esta parte de la inclusión. Otra cosa, bien comentaba, ¿no? Incluso hace unos años, si no se recuerda, Alan, se trabajó un foro también sobre la tolerancia dentro de la comunidad LGBT, pues precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Que entre la misma comunidad, vaya, hay discriminación, que porque estás gordo, que porque estás flaco, que porque estás alto, que porque estás chaparro, que porque estás acá, que porque estás allá. O sea, hay que saber diferenciar entre pues gustos y conductas así disruptivas, ¿no? Y pues yo sí quisiera agradecerte por esta ponencia. No sé si Alan tenga algo más que agregar. Al parecer, espérame tantito, creo que tenemos otras preguntas que nos están llegando para ver si Eder nos puede ayudar en la respuesta de las mismas. Y Manuel García, ¿qué se puede hacer en cuanto a la agresión física por distintas preferencias sexuales en el ámbito social? Muy bien. Todo tipo de agresión es de carácter penal, todo tipo de agresión, y principalmente la física. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que acudir a una agencia del Ministerio Público a levantar tu querella. Es muy importante que hagas este tipo de acciones, y es lo que siempre hacemos las personas que nos dedicamos un poquito más al estudio del derecho, que dos cosas. No porque tú generes normas que generen castigos más severos, significa que la gente deje de hacer ese tipo de conductas delictivas. Ahora bien, están ahí las normas y nos dicen, cuando tú eres agredido físicamente, lo que tienes que hacer es ir con la autoridad, con capacidad y competencia, a levantar tu querella.
La querella es indispensable porque generas un antecedente de violencia de tu persona derivado de otra persona, que si la otra persona el día de mañana genera la misma conducta, bueno, hay un antecedente y va a haber una pena, va a ser el acumulativo de las cosas. Si nosotros no lo hacemos, bueno, nunca va a prosperar y siempre vamos a estar diciendo, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O por qué sigue habiendo esto? ¿O qué es lo que no debo de hacer? Ahora bien, si la violencia física o la agresión física fue derivado de tus preferencias, bueno, ahí hay un agravante de este tipo de acciones delictivas. ¿Y qué es lo que te va a permitir? Bueno, va a permitir generar el antecedente que yo te comentaba hace rato. Y lo segundo, que en cuanto el día de mañana la misma persona genere la misma conducta por el mismo concepto que tiene, te voy a pegar porque tus preferencias son estas, y a mí no me parece, bueno, se va a tipificar hacia un delito de odio por preferencia, hacia un delito tal, y también vas a tener tú la oportunidad de solicitar ciertos beneficios, porque las agresiones, como son constantes, bueno, peligran tu vida por tener ese tipo de preferencia o por tener ese tipo de creencia o pensamiento, que es lo que vemos más actual en el delito contra las mujeres, ¿no? Que ya nos dice el Código Civil que, bueno, si el delito hacia una mujer tiene ciertas características y va más encaminado hacia el odio, bueno, el delito será por este ámbito. Se logró llegar a, a tipificar este tipo de delito. ¿Por qué? Por todo el procedimiento que yo les decía. Si dentro de mi población hay un tipo de delito con estas características, yo, gobierno, o yo, Estado, estoy obligado a crear un nuevo delito que lo tengo que tipificar con este tipo de características y que va a ir destinado a un sector vulnerable. Eso es lo que se tiene que hacer. Si hay la agresión, bueno, tienes que acudir y hacer siempre mención del por qué se da. Y si se vuelve a dar por la misma o por diferente persona con este tipo de acciones, bueno, lo tendrá que hacer. Perfecto, muchas gracias. Creo que tenemos otra pregunta. Es por parte de Yanask. ¿Qué sucede con la libertad de expresión? ¿Cuándo no se está de acuerdo con una idea y se tiene el derecho a opinar diferente? ¿Dónde empieza la línea de discriminación? ¿Y cuándo se considera discriminación y cuándo no? Ok. Libertad de expresión, un tema un poquito también escabroso, un tema amplio, pero siguiendo el principio del derecho, tu derecho termina hasta que rebasas el límite de lo demás. Pasa lo mismo con la libertad de expresión. Tú podrás ser libre para poderte expresar libremente, hacer y decir lo que tú quieras, sin dañar a las personas, sin dañar su buena imagen, que no lo hagas con dolo, principalmente, que no estés ventajoso en hacer o dejar de hacer las cosas. ¿Cómo se va a considerar discriminación dentro de la libertad de expresión? Tiene que existir los dos elementos, el prejuicio y el estereotipo, que tus comentarios o las acciones que tú hagas de libre expresión vayan encaminadas hacia una crítica destructiva hacia la persona, y que, bueno, de resultado de esa crítica exista la vulnerabilidad hacia sus derechos, hacia su imagen como persona, a que, bueno, de lo derivado de lo que tú digas, destruya la posibilidad de que la persona pueda ingresar o no ingresar a ciertas cosas que la sociedad te dé. También que esos comentarios de tu libre expresión generen conductas y acciones excluyentes, no solamente de ti, sino que incites a terceros a que hagan ese tipo de cosas hacia una tercera persona. Entonces ahí es cuando la libertad de expresión rebasa y se vuelve discriminatoria hacia las personas. ¿Cuándo no es discriminatoria? Bueno, cuando tu libertad de expresión en pensar, hacer o dejar de hacer cosas, pues no transgreda hacia las personas. Y
no sea una crítica, sino sea un comentario hacia una persona en donde no incite hacia terceros a no generar discriminación, dignidad hacia la otra persona, en donde, bueno, no lo dejes mal parado, por así decirlo. Ahí es cuando la libertad de expresión tiene sus limitaciones. Ok, pues bueno, Eder, antes que nada, pues volverte a agradecer tu participación, tu ponencia en este foro de discriminación, y pues no me queda más, al no haber más preguntas en el panel, pues a nombre de bueno, antes que nada hacerles la invitación al foro de la expresión juvenil revolucionaria en la alcaldía de Tláhuac, que es la economía ante el COVID-19, que se va a transmitir el día de hoy a las 6:30 de la tarde. Entonces, para que estemos y nos veamos ahí, pues estemos presentes. Esa es una atenta invitación, y no me queda más que pues cerrar este foro. Entonces, a nombre de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria en la Ciudad de México, presidida por nuestro dirigente Roberto Zamorano, Alan de la Expresión Juvenil Revolucionaria Gustavo Madero, y su servidor de la Expresión Juvenil Revolucionaria Cuauhtémoc, damos por finalizado este foro de discriminación. Antes que todo, agradecerles a Eder, a Alan por el apoyo en este foro y concluirlo. Les agradezco a ambos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme la participación. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.